Estimados hermanos y amigos y simpatizadores del Evangelio, este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins, San Antonio, Texas 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, suplicando tu misericordia, que tú tengas a bien de manifestarte de una manera maravillosa y que tu palabra sea predicada con libertad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, quiero compartir con ustedes el precioso mensaje del Señor Jesús. Jesús divino, nuestro Salvador, Él necesita que tú y yo levantemos muy en alto el pendón glorioso del crucificado. La escritura la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vea usted lo que dice el versículo 14 al 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque así como Moisés levantó la serpiente, levantó el estandarte, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de esta ocasión, mis hermanos, le hemos titulado ¿qué imparte el Evangelio? ¿Qué ofrece el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio? Porque nomás hay un Evangelio. No hay varios evangelios. Si usted examina las palabras que escribe Pablo a los Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: el evangelio por mí predicado, no lo recibí por hombre alguno, ni por los apóstoles que fueron antes de mí, sino por revelación de Jesucristo. O sea, el evangelio del que hablamos es el único el evangelio. Es a saber, el Evangelio de Jesucristo. Lea usted la escritura de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. El Evangelio. El Señor, a través del Evangelio, ha sacado a luz
la inmortalidad. Es necesario que usted le dé importancia a leer, a estudiar, a escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Bienaventurados los que oyen y los que leen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Acostumbre leer la Biblia, que es el alimento espiritual para el alma. Léala todos los días. Un buen desayuno de la palabra de Dios. Léala a mediodía. Una buena comida. Por la noche, una buena cena. Su corazón y su alma necesitan el alimento espiritual. ¿Recuerda cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo? Que le mostró unas piedras y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice: no tan solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. A nosotros nos preocupa alimentar bien nuestro cuerpo. Un sabroso desayuno, una buena comida y una buena cena. Y meriendas en el intermedio. Queremos atender bien nuestro cuerpo, pero ¿ha pensado usted en alimentar su alma? Usted necesita y yo necesito la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos el Evangelio de Jesucristo para la nutrición del alma. ¿Qué es lo que imparte el Evangelio? ¿Qué es lo que imparte la palabra de Dios? Tome nota. Romanos capítulo 5, versículo 11. El Evangelio nos da a conocer que por Jesucristo fuimos reconciliados. ¿Qué imparte el Evangelio? Reconciliación con Dios. Usted necesita reconciliar con Dios. El vivir en pecado, el vivir fuera de la voluntad de Dios. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Usted necesita reconciliarse con el Señor. Por medio del Evangelio podemos tener reconciliación con Dios. Segundo, Romanos capítulo 15, verso 29. ¿Qué imparte el Evangelio? Por el Evangelio tenemos bendición por el Evangelio. Bendición, seguro. Bendición económica, bendición espiritual, toda clase de bendición.
Si usted examina la escritura del capítulo 19 de los Salmos, verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Esa es la clase de bendición que el Señor te ofrece por medio del Evangelio. Romanos capítulo 16, verso 25. Por medio del Evangelio somos confirmados. ¿Qué quiere decir confirmados? Certificando que tú eres una nueva criatura. Confirmando que tú eres salvo. Confirmando que tú eres hijo de Dios. A esto se refería el Señor cuando le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Por medio del Evangelio recibes reconciliación, recibes bendición, recibes confirmación de la obra que Dios ha hecho contigo. Es una obra verdadera, es una obra de salvación, quitando el corazón de piedra y dándote un corazón de carne, quitando todos los malos pensamientos de tu mente, poniéndote pensamientos nuevos, quitando el espíritu malo que estaba en tu vida, y el Señor te da la unción del Espíritu Santo. Esto es lo que imparte el Evangelio de Jesucristo. Número 4, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué imparte el Evangelio? El Evangelio imparte luz espiritual. Recibimos la luz de Dios. Recibimos la luz de Cristo. Nos convertimos en hijos de luz. No andamos en tinieblas, andamos en luz porque somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque hemos recibido al que dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. El día que tú oyes el Evangelio, aceptas el Evangelio, te conviertas al Evangelio, recibes la luz espiritual. ¿Cuál es esa luz espiritual? Esa luz espiritual es nada menos que el Evangelio, que te va alumbrando el camino por donde vas. Dijo el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Evangelio de Jesucristo es la luz que te dirige, que te guía, que te alumbra. Cuando vas por el camino de la vida, el Señor va delante de ti, alumbrándote.
Eso es lo que decía el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La única manera como tú y yo podemos caminar en esta vida sin problemas de ir a tropezar, sin problemas de ir a tener un accidente, sin problemas de ir a chocar. Lo que tú necesitas es la luz espiritual. Es a saber, necesitas a Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. ¡Aleluya! Tú lo puedes ser. Si vas por el camino, te encuentras con problemas, con detalles en la vida, confusiones. Una gente te dice una cosa, otra gente te dice otra. Una religión te dice una cosa, una denominación te dice otra. La única manera de tú estar seguro de que tú vas en la verdad y estás en la verdad de Dios es aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Él va a ser para ti, va a ser una reconciliación. Vas a hacer las paces con el Señor. Él te va a dar bendición. Bendición en el trabajo. Bendición en la casa. Bendición en el camino. Y Él será bendición por donde quiera que tú vayas. Y Él nos ha prometido darnos una vida abundante. ¿Qué imparte el Evangelio? El Evangelio imparte una confirmación que en lo que tú has creído es la verdad. Que lo que tú has aceptado es el verdadero Dios. Es una confirmación. Recibes el sello. Cuando se hace un documento de compraventa de un automóvil, de una propiedad, vas a la corte, vas con un abogado, firman y tiene que llevarse ese documento a la corte para que la corte te lo confirme. La corte te lo selle. Y cuando tú recibes el sello en ese documento oficialmente es legal. Cuando tú recibes el Evangelio de Jesucristo, Él imparte confirmación. Él pone el sello de que lo que tú has recibido, en lo que tú has creído, es el verdadero Dios. ¿Qué es lo que imparte el Evangelio? Imparte la luz espiritual, la luz de Jesús, la luz de Jesucristo, quien guía tu camino, que dirige tus pasos hacia la rectitud. Por eso el salmista en el Salmo 119 de los Salmos, versos 7 al 14, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel,
y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué imparte el Evangelio? El Evangelio, por medio del Evangelio, recibimos la verdad. Recibimos la verdad, porque el Señor Jesucristo así lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Tú recibes el conocimiento de la verdad de Dios. Por eso en Isaías 9:6, refiriéndose a la profecía del Señor Jesús, Él es el admirable. Él es el consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Recibes la verdad. ¿Qué imparte el Evangelio? Por medio del Evangelio recibimos la salvación. Por eso, Efesios 1:13, allí nos dice que a través del Evangelio recibimos la salvación. Examina la Escritura, lo que dice Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas son las bendiciones que tú y yo recibimos mediante el Evangelio. Por medio del Evangelio, número 7, Romanos 10:17, recibimos la fe en Jesucristo, la fe para ser salvo, la fe para convertirnos, la fe para ser transformados, regenerados. Recibimos la fe. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú y yo podemos recibir todas estas bendiciones, y bendiciones que imparte el Evangelio de Jesucristo. Recibimos reconciliación, recibimos bendición, recibimos confirmación, recibimos luz espiritual, recibimos la verdad, recibimos la salvación y recibimos la fe, como dice el apóstol. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Señor Jesús, estoy suplicando que toques cada corazón de las personas que han oído tu palabra, que la hagas prosperar. Salva al pecador, sana al enfermo, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Señor Jesús, obra misericordia, obra misericordia.
Te lo imploramos, te lo pedimos, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Este fue el programa del Templo Apostólico Shalom en San Antonio, Texas, por el pastor Efraín Veloz. Que el Señor le bendiga.